Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo al momento en el día en el que visualicen esta presentación. Este video está producido por la Cátedra Inglés Técnico, que está integrada por la especialista Javiera Murúa, Marcela Acevedo y el profesor Carles Boadas, quien les habla. Esta asignatura corresponde a la Facultad de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca. En esta oportunidad vamos a trabajar la temática de postmodificadores de sustantivo y se van a abordar ejemplos para las áreas de matemática, física, energías renovables, biología, química, ciencias ambientales, informática, computación y tecnología educativa. Este video está basado en el desarrollo de la temática extraída del libro de Malena Pearson de Doering y otros, titulado Compendio de recursos sintácticos para facilitar la lectocomprensión en inglés, publicado en el año 2013 en la Universidad Nacional de Catamarca. Luego tuvo reediciones posteriores, pero este video está basado en dicha publicación. Las especialistas Murúa y Acevedo son autoras de dicho libro. Bien, a modo de repaso, previo a el inicio de la temática de postmodificadores, vamos a hacer una revisión de los premodificadores de sustantivo. Recuerden que los posibles premodificadores de sustantivo pueden ser un artículo, un adjetivo, un participio, un sustantivo o un modificador modificado. El artículo puede ser definido como da, ¿sí? El artículo definido da, o indefinido como an. Los adjetivos pueden ser determinantes, en el caso de los posesivos, los demostrativos, distributivos y de cantidad, o pueden ser calificativos. Los participios pueden ser presentes o pasados. El sustantivo puede ser simple, compuesto, o puede ser un sustantivo con apóstrofo. Recuerden que cuando hablamos de modificador modificado nos referimos a un adverbio que esté dentro del premodificador y que esté modificando a un adjetivo, valga la redundancia. Es decir, que esté acompañando un adjetivo y que describa el adjetivo, ese adverbio. Los adjetivos calificativos a su vez pueden ser simples o compuestos. Simples cuando aparecen como una sola palabra y compuestos cuando están conformados por más de una palabra, generalmente con un guión. El participio presente, recuerden que tiene la terminación ing. El participio pasado puede ser regular o irregular. Si es regular, no olviden que tiene una terminación de, ed o ied. Y si es irregular, figura en la tercera columna del listado de verbos irregulares. Bien, ahora sí, damos inicio al primer postmodificador de sustantivo que vamos a abordar, que es la frase con preposición inicial o la frase preposicional. Bien, previo a entrar en la temática de las frases preposicionales, vamos a hacer una pequeña introducción a las preposiciones. Las preposiciones en inglés son aquellas palabras o grupos de palabras que establecen la relación entre un nombre o pronombre y algún otro elemento de la oración. Las 9 preposiciones simples de uso más frecuente son at, by, for, from, it, in, of, on, to y with. Otras preposiciones más comunes son aboard, a bordo de,
about, acerca de, above, sobre, encima de, across, a través de, after, después de, against, contra, along, a lo largo de, around, alrededor de, before, antes de, ante, behind, tras, detrás, below, bajo o abajo, beneath, abajo, debajo de, beside, al lado de, between, entre dos, beyond, más allá de, down, abajo, during, durante, from among, de entre. Bien, seguimos con algunas otras preposiciones más comunes. Esta es una continuación de la tabla anterior. From between, de entre, except, excepto, from under, de abajo, into, hacia abajo, hacia adentro, perdón, of, fuera de, out of, de entre, fuera de, outside, fuera de, over, sobre, encima de, round, alrededor de, since, desde, en este caso cuando since funciona como una preposición significa desde. En otro apunte lo vimos como un conector y ahí adquiere otros equivalentes como ya que, por ejemplo, como un conector de causa-efecto. Entonces hay que siempre ver el contexto en el que aparece esta palabra since para detectar si es una preposición o está actuando como un conector. Continúo. Through, a través de, por, throughout, a lo largo de, onto, hasta, under, bajo, debajo de, underneath, bajo, debajo de, up, hacia arriba, upon, sobre, encima de, y within, dentro de. La selección del equivalente adecuado depende significativamente del contexto lingüístico en el que se presenta. Por ende, para una buena interpretación se debe abordar el contexto primero. Por ejemplo, at puede ser en castellano a, en, para, hacia, junto a o cerca de. Bien, ahora sí entramos a lo que es la frase preposicional. Esta es la forma más frecuente de postmodificación en inglés. De estas frases, la más común es la que comienza con la preposición of. Por ejemplo, the perimeter of a geometrical figure is the complete distance around that figure. Vamos a analizar en los ejemplos que se van a visualizar, en la primera vez que visualicemos, vamos a analizar solo los postmodificadores que se presenten. En la diapositiva siguiente van a encontrar el análisis de tanto de pre como de postmodificadores. Entonces, the perimeter of a geometrical figure, el postmodificador de perimeter sería of a geometrical figure y de the complete distance around that figure sería el postmodificador. En el caso del primer grupo nominal, tenemos una frase preposicional al igual que la segunda. Esto en castellano equivale a el perímetro de una figura geométrica, es la distancia completa alrededor de esa figura. Veamos otro ejemplo. The basic laws of physics explain how the planets move and how the light from stars shines. Bien, aquí tenemos dos grupos nominales para analizar. Recuerden que los núcleos aparecen en negrita, tanto los núcleos de los grupos nominales como los núcleos de las frases verbales. Entonces, en el grupo nominal de Basic Laws of Physics, el postmodificador sería of Physics y en
The light from stars sería from stars. En ambos casos, el postmodificador es una frase preposicional o frase con preposición inicial. Esto puede abreviarse. En castellano, este ejemplo se puede interpretar como las leyes básicas de la física explican cómo los planetas se mueven y cómo a la luz de las estrellas, como les había comentado, aquí les presento los grupos nominales, los ejemplos que se presentaron en la diapositiva anterior, con sus premodificadores ya analizados. En el caso del primer ejemplo, tenemos en el primer grupo nominal el premodificador da un artículo y en el segundo grupo nominal, the complete, tenemos un artículo y un adjetivo. En el segundo ejemplo, en el primer grupo nominal del segundo ejemplo, tenemos the basic, un artículo y un adjetivo, y en el segundo grupo nominal del segundo ejemplo tenemos un premodificador que es un artículo. Bien, ahora continuamos con más ejemplos sobre la frase preposicional. The sun is the source of almost all energy on Earth. On Earth sería el postmodificador, una frase preposicional. En castellano esto se interpretaría como el sol es la fuente de casi toda la energía en la Tierra. The chlorophyll is a green substance in plant cells. In plant cells sería el postmodificador, una frase preposicional. La clorofila es una sustancia verde en las células vegetales. A computer is really a system of many parts working together. Of many parts working together sería el postmodificador, una frase preposicional. El equivalente castellano de esta oración sería una computadora es en realidad un sistema de muchas partes que trabajan juntas. Debemos hacer una aclaración. En los ejemplos, los núcleos de los grupos nominales y verbales están en negrita o bastardilla. Fíjense que están resaltados. En la práctica, primero deben reconocer estos núcleos. Generalmente nosotros les damos el sustantivo núcleo que ustedes tienen que identificar el texto para poder analizar pre y post modificadores. ¿Sí? Luego marcan pre y post modificadores y categorizan por debajo. Es decir, van indicando si lo que está debajo es, en el caso de un premodificador, si es un adjetivo, un artículo, un participio pasado, presente, etc. Y en el caso de postmodificador, si es frase preposicional u otros elementos que vamos a ver más adelante, en unos minutos. Bien, es importante que identifiquen el verbo núcleo, ¿sí? O el verbo principal conjugado, para que les sea más sencillo el análisis. En la diapositiva siguiente vamos a analizar los premodificadores de estos ejemplos que están aquí. Bien, como podemos ver, en el primer ejemplo, el premodificador sería almost all, que tenemos un adverbio seguido de un adjetivo. Dentro del premodificador tenemos un artículo, en el segundo ejemplo, a green, sería el premodificador, tenemos un artículo y un adjetivo. Y en el tercer ejemplo, tenemos un premodificador, un artículo. De esta manera es como deberían analizar ustedes en las prácticas y trabajos prácticos y demás instancias de evaluación. Bien, continuamos con la frase con participio presente inicial.
la frase con participio presente inicial, estas frases posmodificadoras que contienen un participio presente al comienzo. Este participio presente, recuerden que termina en ing, equivalen generalmente en castellano a una proposición relativa que comienza con que, con el pronombre relativo que. Por ejemplo, a triangle that has all interior angles measuring less than 90 degrees is an acute triangle or acute angled triangle. Measuring less than 90 degrees sería el posmodificador, una frase con participio presente inicial. En castellano, esta oración equivale a un triángulo que tiene todos los ángulos interiores que miden menos de 90 grados. Es un triángulo agudo o triángulo acutángulo. Veamos otro ejemplo. Compounds containing covalent bonds have different properties. Containing covalent bonds sería el posmodificador, una frase con participio presente inicial. En castellano esto se puede interpretar como los compuestos que contienen enlaces covalentes tienen propiedades diferentes. En la próxima diapositiva analizaremos los premodificadores de estos grupos nominales analizados aquí, en aquellos casos en donde corresponda. Como pueden ver, de los dos ejemplos que teníamos, solo el primero tiene un premodificador, que sería el adjetivo all, y el otro adjetivo interior. El segundo ejemplo no contiene un premodificador, por lo tanto no se indica nada. Bien, continuamos un poco más con más ejemplos de frases con participio presente inicial. The citric acid cycle is an 8-step process involving 8 different enzymes. Involving 8 different enzymes. Sería el postmodificador. Es una frase con participio presente inicial. Esto, en castellano sería el ciclo del ácido cítrico. Es un proceso de 8 pasos que involucra 8 enzimas diferentes. Some pen drives have storage capacities ranging from 8 GB to 32 GB. El postmodificador en este caso sería ranging from 8 GB to 32 GB. Sería una frase con participio presente inicial. Algunos pendrives tienen capacidades de almacenamiento que van desde 8 GB a 32 GB. Ese sería el equivalente castellano. Veamos un ejemplo más. Acceleration is the result of a force acting on a body. Acting on a body sería el postmodificador de ese grupo nominal que tiene como sustantivo núcleo force, y el postmodificador es una frase con participio presente inicial. El equivalente castellano de esta oración sería: la aceleración es el resultado de una fuerza que actúa sobre un cuerpo. En la siguiente diapositiva observaremos los premodificadores de estos grupos nominales. Bien, en el primer ejemplo podemos ver que an 8-step process es el premodificador, an un artículo, 8-step un sustantivo compuesto. En el segundo ejemplo, storage está como premodificador y es un sustantivo. Y en el último ejemplo tenemos el premodificador, un artículo a. Bien,
Continuamos con la frase con participio pasado inicial. Bien, continuamos con la frase con participio pasado inicial. Recuerden que los participios pasados terminan en d, id o ied si provienen de verbo regular, y si provienen de verbo irregular, se consulta su forma en la tercera columna del listado de verbos irregulares. Las frases postmodificadoras con participio pasado inicial equivalen generalmente a una estructura similar en castellano, terminado en ado o ido. Veamos algunos ejemplos. A polygon is a simple closed two-dimensional figure formed by the joining of three or more sides. Formed by the joining of three or more sides, todo eso junto, sería el postmodificador, sería una frase con participio pasado inicial. En castellano, esta oración equivaldría a un polígono, es una figura bidimensional cerrada simple formada por la unión de tres o más lados. Bien, como lo venimos haciendo, en la siguiente diapositiva analizamos los premodificadores de los grupos nominales. El premodificador de este ejemplo sería a simple closed two-dimensional. ¿Sí? A sería el artículo, simple un adjetivo, closed un participio pasado y two-dimensional un adjetivo. Recuerden que para el caso del postmodificador de este grupo nominal, formed by the joining of three or more sides, este formed es un participio pasado regular, termina en ed. Bien, seguimos con más ejemplos del participio pasado, una frase con participio pasado inicial, como postmodificador. Tenemos dos ejemplos aquí. There exist three special names given to triangles that tell how many sides are equal. Given to triangles that tell how many sides are equal. Y en el segundo ejemplo, the biological information contained in an organism is encoded in its DNA or RNA sequence. Contained in an organism serían los postmodificadores. Es decir, given to triangles that tell how many sides are equal sería el postmodificador una frase con participio pasado inicial. Podemos observar que el participio pasado inicial de esa frase, ese grupo nominal, es given. Given es un participio pasado irregular. Si lo buscamos dentro del listado de verbos irregulares, está en la tercera columna, given, y el verbo infinitivo que figura en la primera columna es give. Se escribe G-I-V corta E, que significa dar. Por lo tanto, va a ser, el equivalente va a ser dados, ¿sí? Existen tres nombres especiales, dados a triángulos, que dicen cuántos lados son iguales. Para el segundo ejemplo tenemos el postmodificador que es contained in an organism. ¿Sí? Sería una frase con participio pasado inicial, como observamos, que termina en de o ed, en ed, perdón. Es un verbo, proviene de verbo regular. Entonces simplemente buscamos contain, así como se escribe.
El equivalente castellano de esta oración sería la información biológica contenida en un organismo está codificada en su secuencia de ADN o ARN. Aquí tenemos el análisis de los premodificadores, adherido ya al análisis de los postmodificadores, de los dos ejemplos anteriores. Tenemos como premodificadores 3 special en el primer ejemplo, ambos son adjetivos, y en el segundo ejemplo tenemos the biological, un artículo seguido de un adjetivo. Esos serían los premodificadores. Vamos a ver más ejemplos. The nucleus is the most conspicuous organelle found in an eukaryotic cell. Found in an eukaryotic cell sería el postmodificador, una frase con participio pasado inicial. Como observamos, found es un verbo irregular, si bien termina en D, pero no tiene una terminación ed. Es un participio pasado irregular. Debemos buscarlo dentro del listado de verbos irregulares y vamos a encontrar en la primera columna, en el diccionario vamos a encontrar en la primera columna del listado de verbos irregulares que el infinitivo de found es find, se escribe F-I-N-D, y que en castellano equivale a encontrar, ¿sí? Y tiene otros equivalentes, por supuesto, ¿sí? Entonces, a esta oración la podemos interpretar como el núcleo es la organela más conspicua encontrada en una célula eucariota. Veamos otro ejemplo. A pen drive plugged into a USB port can be used as an interfacing device to transfer files, documents, and photos to a PC. Plugged into a USB port sería el postmodificador, una frase con participio pasado inicial. Como pueden observar, plugged, terminado en ed, es un verbo regular. Ahora, este verbo y al igual que a varios otros, tienen una doble consonante, es decir, la última consonante, cuando este verbo adopta su forma de participio pasado, o en el caso del past simple, que lo veremos más adelante, ¿sí? No tan solo agrega ed, sino que dobla la última consonante, es decir, se repite la última consonante. Cuando debemos buscar este verbo en el diccionario, debemos remover no solo la ed, sino también la G, la última G, y buscar como plug, P-L-U-G en el diccionario. Si buscamos, vamos a ver que es enchufar, conectar, tiene varios equivalentes, pero en esta oración podemos decir que el equivalente sería un pendrive enchufado en un puerto USB, puede usarse como un dispositivo de interfaz para transferir archivos, documentos y fotos a una PC. Bien, aquí tenemos el análisis de los premodificadores, ¿sí? De los grupos nominales vistos en la diapositiva anterior. The most conspicuous sería el premodificador, el artículo the. Tenemos el adjetivo en su grado superlativo, most conspicuous. Podemos tomar el caso de superlativos de más adjetivos que tengan more o most, podemos tomar como un solo adjetivo, ¿sí? O marcar los dos adjetivos como diferentes, sería lo mismo a fines del análisis que deben hacer ustedes en esta asignatura. En el segundo ejemplo, el premodificador sería el artículo a. Continuamos con algunos más ejemplos de participio pasado inicial. Como pueden observar, hay un número significativo de ejemplos de participio pasado inicial debido a que hemos querido desde la cátedra poder abordar no solo participios pasados regulares, sino también ejemplos de irregulares. Y
Al ser varias disciplinas, por eso es que hay varios ejemplos de participio pasado inicial, para ilustrar no solo las distintas disciplinas, sino los casos de verbos regulares e irregulares. Bien, el ejemplo que tenemos es The largest suppliers of oxygen in the whole world are tiny plants known as phytoplankton. Known as phytoplankton sería el postmodificador, una frase con participio pasado inicial. Known, como podemos ver, es un participio pasado irregular. No termina ni en D, ni en ED, ni en IED. Por ende, hay que buscarlo en el listado de verbos irregulares, en la tercera columna. Vamos a encontrar known. Y en la primera columna de ese verbo vamos a ver que su infinitivo es know. Se escribe K-N-O-W. Si buscamos know, es decir, este infinitivo en el diccionario, vamos a encontrar que significa saber, conocer, ¿sí? Y entre otras equivalentes posibles. Entonces, en castellano, esta oración se puede interpretar como los suministradores de oxígeno más grandes en todo el mundo son plantas diminutas conocidas como fitoplancton. Veamos otro ejemplo. A program written in a low-level language can be extremely efficient. Written in a low-level language sería el postmodificador con una frase con participio pasado inicial. Written, como podemos ver, no termina ni en D, ni en ED, ni en IED. Por ende, es un participio pasado irregular. Cuando lo buscan en el listado de verbos irregulares, en la tercera columna, van a encontrar que en su primera columna está el verbo write, se escribe W-R-I-T-E, que buscado en el diccionario van a encontrar que significa escribir. Entonces, en castellano, esta oración sería equivalente a un programa escrito en un lenguaje de nivel bajo puede ser extremadamente eficiente. Bien, como lo hicimos en las diapositivas anteriores, acá tenemos el análisis de los premodificadores y vemos que el primer ejemplo tiene como premodificador el adjetivo tiny y en el segundo un premodificador, un artículo a. Continuamos con algunos más ejemplos de frase con participio pasado inicial. All objects attract other objects because of a force called gravity. Called gravity sería el postmodificador de una frase con participio pasado inicial. Todos los objetos atraen a otros objetos debido a una fuerza llamada gravedad. Bound to a pair of carbon atoms that are connected by a double bond. En el segundo ejemplo sería el postmodificador una frase con participio pasado inicial. Toda la oración sería This hydrocarbon has 4 hydrogen atoms bound to a pair of carbon atoms that are connected by a double bond. Todo esto sería la oración, pero el postmodificador sería bound to a pair of carbon atoms that are connected by a double bond. Este hidrocarburo tiene 4 átomos de hidrógeno ligados a un par de átomos de carbono que se conectan por un doble enlace. Ese sería el equivalente castellano de esta oración. Como lo venimos haciendo, en esta diapositiva podemos ver el análisis de los premodificadores de los ejemplos anteriores. En el primer ejemplo, el premodificador tenemos el artículo a y en el segundo ejemplo, el premodificador sería el adjetivo for y el sustantivo hydrogen. Bien, ahora continuamos con la frase con infinitivo inicial. Ahora abordamos la temática de frase con infinitivo inicial para los postmodificadores.
El infinitivo es también un verboide, es decir, una de las formas no conjugadas del verbo. Mayormente equivale a las terminaciones ar, er, ir del español, como por ejemplo to shine, brillar, to lose, perder, to divide, dividir. Este frecuentemente va precedido de to, aunque puede ir sin dicha partícula. Figura en el diccionario sin to y tal cual está escrito en el texto. Esta frase se traduce usualmente al castellano con una frase con infinitivo inicial precedido por para. Por ejemplo, algebra uses letters of the alphabet to denote constants, variables, and unknowns in equations. El postmodificador de este grupo nominal, the alphabet to denote constants, variables, and unknowns in equations, sería una frase con infinitivo inicial. Como premodificador, para esta diapositiva en particular, hemos analizado esta y otra más. Hemos analizado el premodificador dentro de una sola diapositiva debido a que no se justificaba una diapositiva más por un premodificador tan breve. Entonces, un premodificador, un artículo. En castellano podemos interpretar esta oración como el álgebra usa las letras del alfabeto para denotar constantes, variables e incógnitas en ecuaciones. Continuamos con más ejemplos de la frase con infinitivo inicial. Statistics deals with the balancing of forces with appropriate resistances to keep matter at rest. Bien, el sustantivo núcleo que debemos analizar es resistances. Tiene como postmodificador una frase con infinitivo inicial. En castellano, esta oración se puede interpretar como la estática trata del equilibrio de fuerzas con resistencias apropiadas para mantener la materia en reposo. El segundo ejemplo que tenemos, energy is the ability to do work. To do work sería el postmodificador, una frase con infinitivo inicial. En castellano, esta oración se puede interpretar como la energía es la habilidad para hacer trabajo o para producir trabajo. El verbo do, en este caso, puede ser hacer o producir. En el último ejemplo, Linus is one of the first taxonomists to organize living things in a simple and logical manner. El postmodificador del grupo nominal, the first taxonomists to organize living things in a simple and logical manner, sería to organize living things in a simple and logical manner. Todo eso sería el postmodificador, una frase con infinitivo inicial. Esto en castellano sería Linneo es uno de los primeros taxonomistas en organizar los seres vivos de una manera simple y lógica. Para estos ejemplos, presentamos los premodificadores de una diapositiva aparte. Podemos ver que en appropriate resistance to keep matter at rest tiene como premodificador appropriate. The ability to do work sería the, el artículo premodificador. One of the firsts sería el premodificador como una frase adjetiva del grupo nominal, one of the first taxonomists to organize living things in a simple and logical manner. Seguimos con más ejemplos de frase con infinitivo inicial. En este caso, ejemplos para el área de informática y computación. The internet is a great place to find and hear songs and interviews.
tenemos como premodificador a great y como postmodificador to find and hear songs and interviews. En el premodificador contiene un artículo y un adjetivo. A, el artículo, great, el adjetivo. En el postmodificador es una frase con infinitivo inicial. El infinitivo sería to find. En castellano esta oración puede interpretarse como en Internet. Internet es un lugar grandioso para encontrar y escuchar canciones y entrevistas. La siguiente oración. Computers are now used in all sorts of ways to better control and automate products and processes. En el grupo nominal Ways to better control and automate products and processes, tenemos el postmodificador to better control or automate products and processes. Sería una frase con infinitivo inicial. El infinitivo sería to control. Al ser control un verboide, puede recibir adverbios, como el caso de better. Better es un modificador del infinitivo dentro del postmodificador. Como esto es un análisis más riguroso, no lo hacemos, pero es importante que tomen en cuenta que a veces pueden haber algunos elementos que estén entre la particular to y el infinitivo, como en este caso, control. Esta oración se puede interpretar como las computadoras las computadoras se usan ahora de muchas maneras para controlar y automatizar mejor los productos y procesos. Bien, ahora deben prestar atención a algo. No se debe confundir esta frase, es decir, la frase con infinitivo inicial, con una frase preposicional introducida por to. A la frase con infinitivo debe seguirle un verbo o grupo verbal, mientras que la frase preposicional le sigue un sustantivo o un grupo nominal. Es muy común ver en prácticas y demás actividades que los alumnos confundan cuando visualizan to, inmediatamente piensan que lo que es una frase con infinitivo. Hay que observar los elementos que siguen este to y verificar que lo que le siga sea un verbo y no un sustantivo, es decir, hay que verificar que sea un grupo verbal y no un grupo nominal. Si es un grupo nominal, estaríamos frente a una frase con preposición inicial, cuya preposición sería to, y no frente a un infinitivo. Fíjense, to find, to control, ¿sí? Para encontrar, para controlar y demás. Finalmente trataremos la proposición relativa. Bien, comenzamos entonces relación con la proposición relativa. La proposición relativa puede estar encabezada por los pronombres relativos that, which, who, whom, whose y los adverbios when y where. A veces los pronombres pueden estar precedidos por preposiciones, como for which, into which, in whose, etc. Pero en función postmodificadora, who y that no pueden estar precedidos por preposiciones. Veamos un ejemplo. Substances consist of small parts which are known as molecules. Bien, tenemos el premodificador small y el postmodificador which are known as molecules.
Dentro de los premodificadores tenemos un adjetivo y el postmodificador sería una proposición relativa. Fíjense que está encabezada por el pronombre relativo which. En castellano, esta oración equivale a las sustancias consisten de partes pequeñas que se conocen como moléculas. Veamos otro ejemplo. Plant cells are cells that are in plants. Si bien parece redundante esta oración, en castellano vamos a poder apreciar, una vez que veamos el equivalente, como el sujeto de la oración tiene otro equivalente, ¿sí? Entonces, that are in plants sería el postmodificador, sería una proposición relativa, ¿sí? Las células vegetales son células que están en las plantas, ¿sí? Las células vegetales, ¿sí? Son células que están en las plantas, ¿sí? Plant cells sería un sustantivo compuesto que está separado por un espacio y que dentro de la disciplina de biología, plant cells se interpretaría como células vegetales y no células de plantas. A pesar de que esa es la idea, si son células que están en las plantas. Are in plants sería el postmodificador una proposición relativa. Fíjense que está, digamos, la proposición relativa está introducida por el pronombre relativo that. Bien, seguimos con más ejemplos, en este caso para matemática y computación o informática. In geometry, an imaginary line is a straight line that only contains one real point. That only contains one real point y at which the mouse points serían los postmodificadores de esta frase nominal, de estas frases nominales, perdón. En el primer ejemplo tenemos como un premodificador a straight, ¿sí? Tenemos un artículo a y straight, un adjetivo. That contains only one real point sería el postmodificador, una proposición relativa. En castellano, esta proposición relativa, esta oración se interpreta como en geometría, una línea imaginaria es una línea recta que solo contiene un punto real. En el segundo ejemplo, podemos ver que el segundo ejemplo sería the buttons on the mouse are used to select items at which the mouse points. At which the mouse points sería la proposición relativa. Fíjense que este grupo nominal, items at which the mouse points, no contiene premodificador. Está introducida por el pronombre precedido por una preposición at which. Y en el primer caso, en el primer ejemplo, observamos que tenemos como pronombre relativo that, que introduce la proposición relativa. El equivalente castellano del segundo ejemplo sería los botones del mouse se usan para seleccionar ítems a los cuales el mouse apunta. Bien, continuamos un poco más en relación con la proposición relativa. Los sustantivos pueden ser modificados por proposiciones relativas de dos tipos. La proposición relativa dependiente. En esta el sustantivo se identifica, describe o especifica únicamente mediante la proposición. Por ejemplo, the chemical reactions which are used for the production are being considered. Tenemos aquí un premodificador de chemical y un postmodificador which are used for the production. Tenemos dentro de los premodificadores, tenemos un artículo
y un adjetivo, y el postmodificador es una proposición relativa. Podemos ver aquí que el pronombre relativo which encabeza la proposición relativa y que no está precedido de coma. Es decir, esta proposición relativa identifica al sustantivo reaction. En castellano esto sería, se están considerando las reacciones químicas que se usan para la producción. En castellano suena más natural comenzar con el verbo, con el verbo principal conjugado, o el verbo núcleo, que comenzar con el sujeto de la oración. Esto es algo que permite el castellano, no es posible en inglés. Y que suena mucho más natural en castellano. En inglés sí o sí tenemos que tener un sujeto y luego el verbo. Solo en escasos casos el sujeto puede ser omitido. Y de hecho son casos en los que puede ser inferido mediante el contexto. Bueno, pero en este ejemplo podemos observar que se están considerando las reacciones químicas que se usan para la producción. Es decir, no cualquier tipo de reacciones químicas, las que se usan para la producción. ¿Sí? Está el sustantivo reacciones químicas, reacciones, perdón, está identificado a través de la proposición relativa. A common type of functions that have been studied since antiquity are the geometric functions. Acá tenemos otro ejemplo para matemática, ¿sí? That had been studied since antiquity sería el postmodificador, una proposición relativa, que está encabezado por that, el pronombre relativo that. Fíjense que aquí tampoco hay coma. De hecho, el pronombre relativo that no admite coma antes, ¿sí? Which sí. Y demás que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Bien, esto en castellano sería un tipo común de funciones que han sido estudiadas desde la antigüedad, son las funciones trigonométricas. O podríamos también decir las funciones trigonométricas son un tipo de funciones que han sido estudiadas desde la antigüedad. También podríamos interpretarlas de ese modo, ya que el castellano permite esta inversión. Bien. La proposición relativa sería que han sido estudiados desde la antigüedad. El sustantivo funciones está particularizado, identificado, especificado por la proposición relativa. No cualquier tipo de funciones, las que han sido estudiadas desde la antigüedad. Esa es la idea implícita que hay en una proposición relativa de tipo dependiente. Ustedes no necesitan, no deben identificar si la proposición relativa es dependiente o independiente. No es necesario. Bien, vamos a ver el segundo caso, que es la proposición relativa independiente. La proposición, en este caso, solo agrega información que no es esencial para la identificación del sustantivo. En este último caso, una coma o pausa la separa del sustantivo. Por ejemplo, a small organism which has a large surface area compared to its volume can use its body surface for gaseous exchange. A small sería el premodificador, un artículo seguido de un adjetivo. El postmodificador sería una proposición relativa, está encabezada por el pronombre which, y podemos ver que hay una coma previa al pronombre relativo which. Y al final de la proposición relativa hay una coma también. Aquí lo que tenemos, que podemos observar, es que esta proposición relativa solo adhiere información extra a la proposición, ¿sí? No al sustantivo, perdón. No lo define, no lo particulariza, ¿sí? En castellano podemos interpretar esta oración como un organismo pequeño
el cual tiene un área de superficie grande comparada con su volumen, puede usar su superficie corporal para el intercambio gaseoso. Fíjense que el cual tiene un área de superficie grande comparada con su volumen, solo adhiere información extra acerca de un organismo pequeño. Bien, y aquí tenemos un ejemplo más para el área de física. Acoustics studies sounds which travel through waves. El sustantivo núcleo sería sounds which travel through waves. Sería la proposición relativa, el postmodificador, which está precedido por una coma. En castellano, esto sería la acústica, estudia los sonidos, los cuales viajan a través de ondas. Este ejemplo es muy claro debido a que si esa coma no existiese, nos daría a pensar la siguiente idea. La acústica estudia los sonidos que viajan a través de ondas, o los cuales viajan a través de ondas. Eso daría a pensar que la acústica estudia solo los sonidos que viajan a través de ondas. Aquellos otros sonidos que viajan a través de otros medios, si eso fuese físicamente posible, no los estudia la acústica. ¿Sí? Esa sería la idea que se podría transmitir si esta proposición relativa no estuviese precedida por coma. Por ello es que la coma ahí es clave, ya que identifica que esa proposición relativa adhiere información extra y nos dice a la vez que todos los sonidos, independientemente de cuál sean, viajan a través de ondas. Continuamos con más acerca de la proposición relativa. En algunos casos, la lengua inglesa permite la omisión del pronombre relativo that, which, who, etc. Esto no se admite en castellano, por lo tanto debe recuperarse el pronombre relativo que, el cual, la cual, etc., cuando se traduce este tipo de proposición. Veamos dos ejemplos. The first food plants make is glucose. Plants make sería la proposición relativa, un postmodificador. Fíjense que en este caso, en el primer ejemplo, no hay ningún pronombre relativo, ni that, ni which. Pero sí hay un verbo conjugado, make, que es la característica propia de la proposición relativa en inglés. Debe contener un verbo conjugado. El pronombre relativo puede o no puede estar. El segundo caso es similar. Primer ejemplo, el equivalente del primer ejemplo, es el primer alimento que las plantas producen es la glucosa. En el segundo ejemplo, the vector space we have constructed does not yet qualify as a number system. Aquí tenemos un postmodificador, una proposición relativa. Podemos ver que en este caso tampoco está introducido por un pronombre relativo, that o which. Pero que cuando lo interpretamos al castellano debemos recuperar ese pronombre relativo. Entonces, en castellano esto sería el espacio vectorial que hemos construido no califica aún como un sistema de números. Bien, en esta diapositiva podemos observar los ejemplos vistos en la diapositiva anterior, nada más que con los premodificadores analizados. Tenemos el premodificador, the first, un artículo, the, first, el adjetivo. Tenemos en el segundo ejemplo, the vector, el artículo the y el sustantivo vector.
Vector space también puede ser tomado como un sustantivo compuesto. Eso sería el caso que se lo analice como sustantivo compuesto y en cuyo caso entonces vector space pasaría a ser un sustantivo núcleo directamente y da el premodificador. Pero esto depende del análisis que se haga. Bien, vamos a ver un ejemplo más en relación con estos casos con informática y computación. A joystick is another input device you can connect to a computer system. You can connect to a computer system sería el postmodificador una proposición relativa. Device sería el sustantivo núcleo. Un joystick es otro dispositivo de entrada que usted puede conectar a un sistema de computadora. Fíjense que después de device no hay pronombre relativo. No está el pronombre relativo that o which. Pero esto se debe recuperar cuando se interpreta en castellano. Se lo debe recuperar al pronombre relativo. Entonces, otro dispositivo de entrada que usted puede conectar a un sistema de computadora. Debemos hacer una aclaración, ya que estamos llegando al cierre de esta temática. No debe confundirse el concepto de proposición con el de preposición. La proposición suele introducirse con un pronombre relativo, who, which o that. Decimos suele introducirse porque hemos visto que en algunos casos no está introducida, pero sí contiene un verbo conjugado en la estructura. En este ejemplo, can connect sería el verbo conjugado. Además, dentro de los postmodificadores, esta es la única estructura que no es frase. Fíjense que las otras son frase con preposición inicial, frase con participio pasado inicial, frase con y demás. Pero esta es la única que no es frase, justamente porque contiene un verbo conjugado. Ahora sí vamos a visualizar la diapositiva en la que podemos observar el ejemplo anterior, pero con su premodificador analizado. Tenemos another input. Another sería un adjetivo, input un sustantivo. Ese sería el premodificador. Antes de finalizar esta presentación, vamos a hacer un resumen sobre pre y post modificadores del sustantivo en relación con lo que se ha enseñado tanto en este video como en el video precedente a este de premodificadores. Los modificadores de sustantivos pueden ser premodificadores. Estos premodificadores pueden ser un artículo, un adjetivo, un participio presente, un participio pasado, un sustantivo, un modificador modificado y a excepción del conector que les comentaba en el video anterior. Sí, puede haber un conector, pero no es en sí un modificador, sino es un elemento vinculante entre estructuras de mismo nivel. Por eso es que no se contempla aquí como premodificador. Dentro de los postmodificadores podemos tener frase con preposición inicial, frase con participio presente inicial, frase con participio pasado inicial, frase con infinitivo inicial y una proposición relativa. Esos pueden ser los premodificadores y los postmodificadores. Es importante que tomen en cuenta, tomen nota y aprendan los diferentes premodificadores y postmodificadores que pueden haber para poder hacer un análisis correcto de los grupos nominales o sintagmas nominales. Muy bien, bueno, hemos llegado al final de la presentación. Esperamos que este video les haya sido aclaratorio en relación con los postmodificadores de la frase nominal, a la vez que les haya posibilitado repasar los premodificadores. Recuerden hacer el análisis tal como se lo viene haciendo en estos videos y en las demás prácticas que se les entregan. Si tienen alguna duda o alguna consulta, por favor escriban a la cátedra
escriban al mail de la cátedra o en el aula virtual correspondiente. Les mandamos muchos saludos y esperamos que este video haya sido de su agrado.